¿Cuántos de nosotros quisiéramos estar relajados, mirando una película, tomándonos unos mates afuera, a lo fresco? Pero el tiempo que le dedicamos al Señor debería ser mucho más grande, mucho más amplio. Y si bien tenemos nuestros quehaceres, nuestros compromisos laborales, es imposible tener todo un día entero para el Señor. Alcánzame los anteojos, papá. Todas estas cosas deberían estar más arraigadas en nuestro ser. ¿Por qué? Porque es muy latente, está muy declarado ya el momento de la venida de Cristo. Y siempre, a veces cuando caminamos por la calle decimos, Señor, cuán sorpresivo va a ser ese día. ¿Dónde vamos a estar nosotros? ¿Dónde voy a estar yo cuando tú vengas? Iré caminando por la calle, iré a ir en el colectivo, iré a estar trabajando, iré a estar orando, iré a estar hablándole a alguien de tus maravillas. ¿Cuántas cosas iré a estar haciendo tu voluntad, iré a estar meditando en lo que tú eres? Hoy en día las situaciones de este mundo, las cosas que suceden, nos llevan a tener una meditación en Él. Porque todos los días nos enteramos de cosas terribles que le pasan al ser humano, que suceden. Hoy, sin ir más lejos, yo el domingo pasado oramos por un niño de 3 años que se le declaró el cáncer. Empezó con vómitos y dolor de estómago. Lo llevaron como si fuera que algo le había caído mal. Le hicieron todos los estudios y sale que tiene un cáncer ya desarrollado en su hígado. Sin cortante y sonante, no hay esperanzas. No hay esperanza. Yo traté de conectarme con esta chica porque la conozco hace mucho tiempo. Le hablé del Señor y lamentablemente en estas cosas, cuando ella pide ayuda, ¿no? Yo le hablé mucho de Jesucristo porque ella me conoció mis hijos desde pequeño, nos conocemos de mucho tiempo. Entonces yo le hablé de Jesucristo. Le dije, mirá, siempre recuerdo que mi hijo fue, cuando él se muere instantáneamente, no quedó respirando, no quedó en una clínica como para que yo dijera, bueno, tengo un tiempo, pero tu hijo respira y mientras respira hay esperanza. Buscá a Jesucristo, buscá los milagros de Dios, acércate. Montones de mensajes le mandé para que viniera, pero por ese mismo medio también llegaban las ofertas de curanderos y se infiltró todo, ¿vio? Es ahí donde llega el enemigo también a poner su parte, y ella visitó a estas personas vírgenes y era una mezcla de cosas, de mensajes de Jesucristo, de las vírgenes, de los curanderos, y venía acá porque entonces esta señora en su dolor se desorientó y ya no había tiempo y su hijo falleció el día, no sé si el domingo a la noche o el lunes. Y hoy mi hermana me decía, esa señora era muy buena, era una mujer trabajadora, era una mujer brillante, era una mujer dedicada a su familia. ¿Cómo puede pasar esto? Entonces yo le dije, es muy complejo la explicación, porque ahí es donde hoy la iglesia tiene que estar a full con el tema de las iniquidades. El mundo entero, y me dijo, pero eso es para los cristianos. No, le dije yo, el mundo entero está ligado, esclavo en las iniquidades. Entonces, hoy en día lo que vos ves como injusto es simplemente la paga de lo que han hecho nuestros antepasados. Entonces nosotros hoy tenemos que decir, podés cortar esas maldiciones para que tus hijos no les sucedan las cosas que están planificadas por el enemigo en las maldiciones de nuestros antepasados. Porque allí desarrolló los planes para destruir nuestros hijos, para destruir nuestras familias, para que los hogares de nuestros hijos no se concreten. Entonces todo está ya en 4 generaciones para atrás. Y hoy en día tenemos que saber que nosotros como hijos de Dios tenemos que estar informados para poder dar respuestas claras
al ser humano. Y hoy en día hay que ir a la raíz de la cosa. ¿Por qué? Porque lamentablemente este mundo está mal evangelizado. Entonces hoy encontramos con gente que habla en lenguas, como decíamos hace un rato, que pareciera que está allá en el cielo, y nosotros decimos, ¡ay, qué pena! Porque yo también quisiera hablar en lenguas y sentir lo que esta persona siente. Pero esas son manifestaciones y la gente se quedó en las manifestaciones. Y las manifestaciones del Espíritu Santo es algo por gracia, por misericordia, pero no es que la persona que hable en lengua o es manifestado el Espíritu Santo en él, cambie. No está garantizado el cambio en la manifestación, sino en la regeneración, en la renuncia al pecado, en hacer una nueva vida, en nacer de nuevo. Ahí está radicado el cambio. Entonces hoy nos encontramos con gente que sigue alimentando un evangelio superficial en su vida. Y esclavos de estas cosas. Y hace un momento hablábamos, hoy me contaba mi hijo Martín, porque Martín no lo vemos mucho acá nosotros, pero él dice que, hoy me contaba, dice que en el trabajo donde él está, dice que un joven le vive diciendo sus problemas tremendos que tiene. Una niña enferma del corazón, un niño enfermo, y dice que ayer lo llevaron al hospital muy mal porque de tantos problemas se comenzó a contracturar y llegó un momento que no dio más y que quedó todo endurecido, y así lo llevaron duro al hospital porque con 35 años no puede con los problemas. La puerta, Griselda. Viene Laura. Entonces, así es como muchas veces nos encontramos. Ahora, ¿qué le decimos nosotros? Venía Jesucristo, así sucedió siempre, ¿no? Le decimos a la persona, venía Jesucristo, Jesucristo va a hacer la obra en tu hijo, si vos crees, si tenés fe, porque la palabra de Dios garantiza de que a todo el que cree. Ese es el comienzo. Pero hay que seguir trabajando para que esa persona no se quede en la simpleza, para que no se detenga en ser, yo voy a la iglesia. A veces hay gente que le dice, no, yo voy a la iglesia y bueno, me siento bien. Y no es eso. No, yo voy a la iglesia y me siento bien, me siento que, como que va a ¿cómo es de esos que hacen relax? Un yoga. ¿No? Los que van al Reiki. Ellos van ahí, se sientan y le dicen, respira así, respira así, levanta los brazos, imagínate que estás en un paraíso. Entonces, claro, salen relajados, y de esa misma manera se practica el evangelio hoy. Yo voy para sentirme bien, porque cuando tengo problemas voy como, me siento bien ahí. Y después, pero no, eso no es el evangelio. El evangelio es más allá de eso. Nosotros como cristianos tenemos que estar capacitados para decirle, ir a la raíz del problema. Mi hermana me dice, ¿y nosotros también estamos ligados a esas cosas? Sí, le dije yo. Lamentablemente te tengo que decir que sí, porque en este momento vos sos mi hermana, pero yo no tengo tu misma sangre, porque yo ya corté las iniquidades. Entonces ahí es cuando nosotros pasamos a pertenecer, a ser hijos realmente de Dios. Porque mi sangre fue totalmente limpia. Esos ADN ya no existen más. Entonces, así es como nosotros. Por eso es que hoy en día existe la poca continuidad espiritual. Podemos continuar viniendo a la iglesia, pero la continuidad espiritual no la sostenemos. No sostenemos los niveles espirituales, no sentimos el gozo de la presencia de Dios. Cuando escuchamos una prédica, cuando escuchamos una canción, esas canciones que te llegan y que te hacen llorar, no sostenés la vida espiritual, porque a veces dejamos infiltrarse otras cosas que nada que ver. Entonces, son muchas las cosas que durante el día, en lo cotidiano, lo que escuchamos, lo que vemos, las noticias, los porqué, todos sabemos el porqué. Hay un mundo en tinieblas, hay un mundo esclavizado en las iniquidades de sus antepasados.
Por eso es que a veces decimos, ¿por qué el fulano, su bisabuelo, terminó ahorcado porque se deprimió y se ahorcó? Y resulta que hoy los nietos se están ahorcando. Entonces la gente se pregunta, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué está sucediendo esto? Y cuando nosotros predicamos el Evangelio tenemos que decirle, no sabés de las cosas que te vas a liberar. No sabés en la esclavitud que está tu vida. Entonces tenemos que ir a la raíz. La iglesia de los últimos tiempos es una iglesia llena de la gracia, el poder y la sabiduría de Dios. Y esa es la iglesia que va a traer realmente el nacimiento nuevo a la gente. La gente ya no va a estar viviendo un evangelio superficial, va a hablar con profundidad, con libertad. Porque cuando dice que a libertad fuimos llamados, y nosotros lo decimos, lo declaramos cuando cantamos, somos libres, somos libres, somos libres. Pero analicémonos si realmente somos libres. Amén. Vamos a leer en el libro de Hebreos. El libro de Hebreos está al lado de Timoteo y Tito. Está Timoteo, Tito, Hebreo. El libro de Hebreos es un libro muy poco leído, pero trae mucho para el Evangelio en estos tiempos. ¿Lo encontramos? Hebreos capítulo 1, capítulo 2. Es así como muchas veces es necesario que nosotros desarrollemos. A veces decimos, no, yo te voy a llevar donde la hermana fulana o donde la pastora para que te explique, porque yo no te sé explicar. No, todos tenemos que saber explicar estas cosas. Todos tenemos que interiorizarnos y decirle a la gente, mira, el problema tuyo está acá, radica acá. Y acá es donde tenés que ir. Hebreos capítulo 2. ¿Han encontrado? Dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ahora, cuando el Señor habla de una salvación tan grande, pero al principio nos dice, por tanto es necesario que con más diligencia. ¿Qué significa con más diligencia? ¿No? Diligencia, más rápido, más dedicación, más tiempo con el Señor, con su palabra, ¿no? Con más diligencia, con más dedicación. Entonces, cuando nosotros buscamos, dice que es necesario. Cuando el Señor nos habla de esta manera, no está dando una orden. Nosotros tenemos que separar. Cuando decimos, ay, el pastor se le ocurrió tal cosa y nos pide tal cosa. Todo lo que Dios dice es una orden. Es necesario que con más diligencia busquemos. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. A veces nosotros vemos que la palabra de Dios es un plato formidable en cada reunión de domingo, en cada reunión de miércoles. Pero cuando nos vamos a casa, tenemos montones de cosas que organizar en nuestra casa, ¿no? ¿Qué vamos a hacer mañana? Mañana tenemos que hacer un trámite, tenemos que hacer tal cosa, y hablamos y tenemos en mente lo que es nuestro, de lo que vamos a hacer nosotros. Y se nos olvidó lo que se habló en este lugar.
Se nos olvidó totalmente. Empieza a tomar, desde que salimos de acá hasta que llegamos a la casa, empieza a tomar menos dimensión. Menos. Y con más razón cuando algo nos distrajo. Cuando algo nos distrajo, listo, nos puntualizamos ahí. Y nos quedamos ahí en esa cosita que nos distrajo. Y listo, se nos olvidó. Pero dice que nosotros tenemos que ser más diligentes. Es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque cuando nos deslizamos, el desliz no es solamente lo que muchos dicen, no, tuvo un desliz. No, el desliz tiene que ver con todo lo que nosotros sacamos fuera de la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios que yo me olvide del mensaje de esta noche. No es la voluntad de Dios que yo no le dé una palabra a alguien que la necesite porque no tengo un buen momento, porque estoy muy cansado, muy agotado y no tengo ganas. Eso no es voluntad de Dios. El desliz tiene que ver también con nuestro estado de ánimo. Cuando la palabra de Dios, el día domingo, su presencia, las canciones, la adoración, nos deja allá arriba. Resulta que cuando llegamos a casa nos encontramos que tenemos que solucionar un montón de cosas y luego que caemos allá, estamos derrumbados, allá gateando andamos. Nos vamos caminando y en la casa andamos gateando, andamos derrumbados. Estoy enojado, no quiero que me hables, no quiero que ni me preguntes nada. Y te sirvo la comida, no quiero, no voy a comer, porque estoy malhumorado, porque no puedo solucionar esto, porque me enojé, no sé con quién. Entonces, eso también tiene que ver con un desliz. Eso tiene que ver que nos deslizamos, no sea que nos deslicemos. Deslizarse significa salirse fuera del camino. Es como que vamos haciendo un zigzag. Nunca vio cuando los autos por ahí van por la ruta y de pronto salen afuera y vuelven y salen así. En esa misma condición estamos nosotros en el Señor. Vivimos deslizándonos. Y cuando nos deslizamos no tenemos continuidad en el Señor. Y no podemos tener gozo en el Señor. No se nos manifiesta una sonrisa. No lo hace reír ni a cañonazo porque tiene amargura, porque se amargó de todo lo que le sucede. Y cuando le pregunta, ¿y por eso estás amargado? ¿Por esa estupidez estás enojado? Ahí es cuando nosotros tenemos que decir, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos recibiendo? ¿Qué estamos haciendo con lo que oímos? ¿Qué estamos haciendo con lo que se nos enseña? Cuando una persona nueva atraviesa esa puerta, va a recibir lo que nosotros tenemos. Va a recibir eso mismo que nosotros tenemos. Y la gente después dice, no sabés que fue una iglesia. Y parece que la gente no tenía problema. Cantaba, levantaba las manos, saltaban, era un jolgorio. Y yo decía, qué lindo. Parece que nadie tiene problemas ahí adentro. Porque es lo que nosotros transmitimos. Porque es lo que Cristo hizo en nuestras vidas. Porque somos reconocedores. Porque venimos y le alabamos. Y le decimos, yo reconozco, Señor, que desde que me levanto, es tu fuerza la que me levanta, es tu fuerza la que me lleva a trabajar, es tu fuerza la que me hace regresar, es tu fuerza, Señor, porque aunque el sol esté a 40 grados de calor y yo camino con esos 40 grados de calor, lo hago con gozo, porque Cristo está en mi vida. Amén. Porque cómo camina la persona cargada y agobiada, con la cara larga, porque tuvo que ir a trabajar, porque hace calor, y viene con la cara larga y enojado, que no se le cruce ni un perro ni un gato por delante, ¿no? Porque venimos malhumorados. Entonces, eso es porque no escuchamos, no somos diligentes. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Es lo que yo le decía hoy. ¿En qué condiciones voy a estar, Señor, cuando vengas por mí? Cuando dice que no vamos a darnos cuenta porque viene como ladrón en la noche a buscar a su iglesia. Y no nos vamos a dar cuenta.
Entonces yo voy a estar justo ese día, sucedió algo que no me gustó, me amargó y por ese desliz me voy a quedar acá. Porque lejos el Espíritu de Dios en mi vida. Y Él dice que va a hacer contacto con ¿quién? Dice que me tomaré a mí mismo. A mí mismo es Él en nosotros. Cuando Cristo está en nuestro corazón, dice que Él va a venir y se va a tomar a Él sí mismo. O sea, nosotros vamos a volar a su presencia, porque su Espíritu Santo está en mí. Amén. Si en ese momento el Espíritu Santo de Dios es ausente en mi vida, no me hago los rulos de que voy a volar con Cristo, porque no voy a volar con Cristo. Y cuando me quede voy a decir justo, Él le había dado tanta prioridad al enojo, le había dado tanta prioridad al problema, que ahora me quedé en la tribulación. Ahora va a ser doble mi trabajo, porque ¿a dónde voy a ir a cantar si las iglesias están cerradas? ¿Quién me va a hablar de Cristo si mi pastor ya se voló a la presencia de Dios? ¿Quién me va a venir a orar si el hermano espiritual que me venía a orar ya no está más, está allá arriba? ¿A dónde voy? Por eso dice, ¿cómo vamos a descuidar una salvación tan grande? El a veces no quedar mal con aquella persona que no nos conviene estar. Y nosotros no queremos quedar mal. Pero si viene Cristo y estamos en ese lugar donde no nos conviene estar, nos vamos a quedar con el mejor amigo o la mejor amiga, pero nos vamos a quedar. Nos guste o no nos guste. Amén. ¿Cómo podemos descuidar una salvación tan grande? ¿Cómo le podemos dar prioridad a la estupidez? ¿Cómo le podemos dar prioridad a las cosas pequeñas cuando lo que el Señor nos ofrece es grande? Cuando nos habla de salvación, no solamente nos está hablando de una salvación, de que Él nos va a venir a buscar y nos va a salvar de las cosas terribles que vienen a esta tierra. No, la salvación encierra muchas cosas. Nos va a salvar de las cosas terribles que nos puedan suceder. Nos va a salvar de todas esas artimañas que tiene el diablo para hacernos decaer, para hacernos ver las cosas que no nos edifican, para hacernos ver las cosas que nos molestan. ¿Qué me puede interesar a mí? Lo mal que puede hacer el otro. A mí me interesa mucho mi salvación. Yo deseo salvar mi vida. Yo he visto en su palabra lo terrible que va a ser para el que se quede, lo terrible que va a ser. Dice que va a buscar la muerte y no la va a hallar. Va a desear que los peñascos, le va a ordenar a los peñascos, a las rocas que caigan sobre ellos y los maten, y dice que nada va a suceder. Vas a caminar con una gangrena en tu brazo, podrido, pero no te vas a morir, porque la muerte ya no va a estar, porque es necesario que sufras para encontrar la salvación en la segunda oportunidad que Dios va a dar en la gran tribulación. El hambre, la pestilencia. Para poder comer te vas a tener que sellar. Para poder ir a un hospital vas a tener que mostrar el sello que te va a poner la bestia. Entonces vas a tener todos los honores y acceso a todo vas a tener, pero sellado por el diablo. Vas a tener acceso y vas a tener buen trabajo y buena ropa y buena atención médica y vas a tener autos y vas a tener 2 casas si querés, pero lo vas a poder lograr sellado, y los sellados no entran a su reino. Con casas y con autos y con buena ropa y con todas las atenciones vas a arder en el infierno, porque lo dice su palabra. Amén. Entonces, ¿cómo vamos a descuidar una salvación tan grande? ¿Qué le vamos a decir al Señor? Yo me quedé por culpa de la hermana y del hermano que no hacía las cosas bien. Yo por culpa del pastor y por culpa de la pastora me quedé. No va a haber excusa. No va a haber excusa, porque yo soy responsable de cuidar mi salvación. Yo no puedo ser responsable ni de la salvación de mi hija porque sea mi hija, ni de mi esposo porque sea mi esposo. Soy responsable individualmente de mi salvación. Entonces yo soy responsable de no deslizarme a las cosas que no me edifican. Yo soy responsable de no estar parada en los lugares que no me corresponde estar. Yo soy responsable. Yo soy responsable de tener una conversación que a Dios no le agrada. Yo soy responsable. No sos responsable vos. No tenés por qué decaerte por eso. Vos sos responsable de tu salvación.
Trabajá por tu salvación, diligentemente, no descuides tu salvación. No te preocupes por la salvación del otro, no te preocupes por lo que el otro hace mal, no te preocupes por lo que el otro, por los errores del otro, preocupate por tu salvación, crece en el Señor, busca la palabra, alimentate, hacé lo que oís. Entonces vamos a poder ayudar a otros, porque el Cristo va a estar reflejado en nosotros, en mi vida va a estar reflejado y va a ser glorioso, es maravilloso. Yo le decía hoy a Martín no tiene la mejor cara para, a veces dice, yo le digo, da la impresión, vos realmente la gente te debe respetar, porque tiene una cara que respetable, o sea, él no es una persona que ande sonriendo, pero me dice, mamá, vos sabés cómo las personas me cuentan sus historias tristes. Y yo le dije, hijo, esas personas no te cuentan porque sí, le digo, porque vos tenés para dar, empezá a dar porque eso te va a traer ánimo, hablale de Jesucristo, hablale de las cosas que vos sabés y que conocés, entonces el Señor te va a dar oportunidades en tu vida. Entonces comenzá a alargar la palabra y me dice, eso voy a hacer, le voy a hablar, dice el Señor, porque es una persona, me dijo, que tiene un montón de problemas, mamá, dice, el hijo enfermo, los 2 hijos enfermos, uno lo tiene que llevar a Buenos Aires porque está enfermo del corazón, dice, pero vos no sabés, mamá, lo amable que es con la gente, él está siempre alegre, siempre contento, dice, si viene una persona y le dice, ¿dónde queda tal calle? Allá le dice él y lo acompaña, dice que tiene un carácter hermoso, y yo le digo, hijo, ese hombre, el Señor te lo puso para que hables de Cristo. El Señor te lo puso porque lo ama a Él. No es por vos, es por Él, porque a Él lo ama. Entonces no te detengas en hablarle de Cristo a ese hombre. Esas son las cosas que nosotros con diligencia tenemos que hacer. Eso es ser diligente. Ay, alguien me está contando que algo pasa en su vida. Listo, ahí pongo la semilla. Alguien me está diciendo, pero no le pude hablar de Cristo porque estaba tan amargado. Estoy tan enojado que no, ni me dio para hablarle de Dios. Esos son los deslices. Esas son las cosas. Siempre donde vos trabajes, donde vos estés, al lado del impío, vas a tener una razón para enojarte. Donde vos te manejes, vas a tener razones para enojarte. Pero deja esos enojos. Hacé las cosas con diligencia. Oí la palabra de Dios cada domingo y cada miércoles y sé un hacedor de su palabra. Y vas a comenzar a vivir diferente. Le vas a poner alegría a tu corazón y no amargura. Amén. ¿Cuántos de nosotros a veces cometemos este error? ¿No? Le permitimos. Hay mucha gente que está a la merced del enemigo, que te sopla al oído y listo, te caíste, te derrumbaste. Vino y te dijo, viste que mal la hermana lo que hizo, porque bla, bla, y listo, ¡pum!, te decaíste. Esas son las cosas que nosotros tenemos que prestar atención. Estas son saetas inmundas que vienen a mi oído. Esto es el mensajero del diablo que viene a querer destruir mi relación con Dios. Pero no lo voy a permitir. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Gracias te damos, papá Dios. Yo quiero, Señor, servirte con diligencia. Quiero, Señor amado, ser diligente y no descuidar mi salvación. Mi Dios eterno, porque reconozco que lo que tú nos ofreces como salvación es lo más grande que nos puede suceder. Y que para cada uno de los que estamos aquí, papá, has mostrado tu amor en una forma muy grande. Para cada uno de los que estamos aquí, Señor, y que quizás con calor y con un gran esfuerzo, con cansancio, Señor, estamos aquí, papá. Estamos aquí para agradecer.